fondo de bikini todo estaba tranquilo. Y el primero que se dio cuenta de esto fue Calamardo. Pues salió de su casa y se dio cuenta que no había ningún ruido fuera. Además Bob Esponja se podía ver estando en su ventana. Pero no hacía nada que hiciera ruidos molestos. Del otro lado, la roca de Patricio permanecía cerrada. Calamardo notó que había algo raro. Pues contando ese día, ya eran 3 días seguidos que se mantenían con la misma tónica. Para Calamardo, que siempre había esperado un momento de paz así, le resultó extraño. Pero aún con esas prefirió evitar las preguntas y mejor centrarse y disfrutar eso. No sabía si los ruidos molestos que Bob y Patricio solían hacer volverían en algún momento. Calamardo pasó no solo días, sino estuvo semanas en paz. Al grado que inclusive comenzaba a crecerle de nuevo el cabello. Pues recordemos que la caída de su cabello comenzó por el estrés que significaba tener a Bob Esponja de vecino. Calamardo entonces comenzó a tener una mejor vida, un mejor desempeño en su empleo y dejó de ser amargado. Inclusive comenzándose a llevar bien con Bob Esponja. Que por cierto, Bob Esponja siempre llevó su vida como todos los días. Pero sin ser alguien molesto. Al menos no con Calamardo. Ambos se llevaban tan bien que trabajar en el crustáceo cascarudo para Calamardo comenzó a ser algo mucho mejor de lo que él creía. Calamardo duró todavía más semanas así. La vida sin el molesto Bob Esponja y Patricio era oro puro. Calamardo no solo sentía que su vida por fin tenía sentido. Se hizo un gran clarinetista. Un día en el trabajo, cuando estaban a punto de cerrar, Calamardo decide preguntarle a Bob Esponja ante su duda. Oye Bob, ¿por qué es que has cambiado? Ya no me molestas. Digo, ya no eres el mismo molestoso de siempre. Ahora solo eres alguien normal. Y hasta eres un gran amigo. ¿Qué pasó? Bob Esponja se ríe y dice, ay Calamardo, es que aún no es el día de molestar a Calamardo. Mira, aquí lo tenemos en este calendario Patricio y yo. Aún faltan 7 días para que eso llegue. Hasta que ese día no llegue, no tengo la necesidad de molestar. Hasta que ese día llegue. Calamardo se ríe un poco con Bob Esponja y parece no tomar en serio aquello que Bob le dijo. Durante los otros 6 días, todo fue perfecto para Calamardo. De hecho consiguió tener una presentación de clarinete. Calamardo entonces se durmió aquel día. Al final del día 6. No recordando que Bob le dijo hace 6 días. Que en 7 días sería el día de molestar a Calamardo. Aquel amanecer Calamardo se despertó pues escuchó algo fuera de casa. Eran las risas de Bob Esponja y Patricio que él no escuchaba desde hace algunos meses. Bob Esponja y Patricio no dejaban de hacer risas ocasionales. Que no dejaron dormir a Calamardo. Calamardo aún tranquilo se levantó de su cama y se asomó por la ventana. Pero no había nadie ahí. Las risas se esfumaron al momento. Calamardo pensó que solo era un mal sueño así que se devolvió a su cama. Pero en eso las risas volvieron. Ahora con murmullos que no se entendían a la distancia. Calamardo nuevamente intentó investigar de dónde venían aquellos murmullos pero no encontró nada. Aún con la suficiente tranquilidad para pensar que solo eran alucinaciones. Pues el comportamiento de Bob y Patricio en los últimos meses había sido tan bueno, que dudaba que alguno de ellos tuviera algo que ver con eso. Pensando que solo era parte de su imaginación. Sin embargo pasos comenzaron a escucharse en la casa de Calamardo. Esto sí era real. Calamardo se asustó y salió a investigar qué pasaba. Pero no halló nada raro. Solo algo. Cientos de rocas yacían sobre su sofá y algunas partes de su casa. Calamardo entonces comenzó a enojarse diciendo, bueno Patricio está bien. Hasta aquí llegó tu broma. Sé que eres tú. No recibió respuesta. Calamardo decide tranquilizarse y mejor tomar una ducha. Pero aún dentro de ella comenzó a sentir cosas extrañas. Alguien constantemente tocaba su espalda. Pero no se revelaba quién era. Solo seguían aquellos murmullos. Calamardo ya estaba muy molesto y entonces salió de la bañera. Y se dirigió a la casa de Patricio. Tocó la roca muy fuerte y Patricio salió de ella.
Patricio estaba apenas despertando. Y le preguntó a Calamardo qué era lo que quería. Calamardo confundido dice, nada. Disculpándose con Patricio y volviendo a casa. En eso Bob Esponja lo esperaba diciendo, hola Calamardo. ¿Listo para el trabajo? Calamardo apenas comenzaba a darse cuenta que Bob tampoco parecía haber sido. Pues salió de su casa para ir a trabajar. Calamardo se dio cuenta que solo eran alucinaciones. Calamardo entró a casa para vestirse e irse al trabajo. Durante el camino solo pensaba que lo que había visto no era real, diciéndose a sí mismo que Bob Esponja y Patricio ya habían cambiado, y que no era necesario alterarse por eso. Llegando al trabajo, Calamardo tuvo un día normal, hasta que comenzó a escuchar cómo Bob Esponja se reía de él, y lo llamaba constantemente. Pero cada que Calamardo volteaba hacia la cocina se daba cuenta que Bob no era quien lo llamaba. Calamardo entonces comenzó a ponerse algo nervioso, intentando calmarse y diciendo que no era nada, que debería dejar de pensar en esas cosas. Entonces Calamardo termina el turno y se prepara para ir a casa. Pero en eso escucha que alguien dice, Calamardo. Él voltea pero no ve a nadie. Vuelve a escuchar que alguien le llama. Calamardo. Mira para todos lados pero no ve a nadie. Asustado camina para su casa. Mientras se encontraba caminando Calamardo seguía escuchando las risas de Bob Esponja y Patricio. Calamardo corrió hasta su casa y cerró la puerta de golpe. ¿Cómo iba a saber qué era lo que pasaba con Bob y Patricio? Calamardo recordó lo que Bob Esponja le dijo, que aquel día sería el día de molestar a Calamardo. Pero en ningún momento vio a ellos dos molestarlo. Además, solo eran las risas. ¿Cómo podría ser eso una molestia? Calamardo entonces pensó que solo era una mala pasada de su mente, que ya antes se había traumado de tanto escuchar a Bob Esponja. Por los siguientes días todo siguió así. Escuchaba risas, murmullos. Podía ver casi las siluetas de Bob Esponja y Patricio. Pero nunca era nadie. Siempre que se daba cuenta tanto Bob como Patricio no estaban cerca de él. Sin embargo cada vez eran más y más las constantes visiones de Calamardo, llegando al punto que él comenzó a enloquecer un poco. Comenzó a faltar al trabajo pues ahí parecía más molesta aquella risa. Bob Esponja preocupado le dice a Patricio que Calamardo no había ido a trabajar desde hace días. Ellos dos se aproximaron a su casa para investigar si pasaba algo malo. Tocaron la puerta pero no habría nadie. Preocupados comenzaron a tirar de la puerta y vieron que Calamardo no estaba ahí. Sin embargo vieron mucha agua desde las escaleras, además de un espeso vapor que provenía de su bañera. Entraron y vieron el horror. Calamardo estaba muerto, cocinado vivo por el agua hirviendo. No sabía qué pasaba, o por qué había hecho algo así. Calamardo solo mostraba una cara de horror, como si algo lo hubiera espantado. Bob Esponja comenzó a llorar junto a Patricio. Además ambos dijeron que pasó todo antes de que llegara el día de molestar a Calamardo. Antes, Bob se había equivocado pues no era el mes en el que estaban. Y sin darse cuenta, Calamardo al escuchar que de nuevo lo molestarían, comenzó a entrar en la locura. Y fue tanta, que terminó muriendo.